Más cordial bienvenida a la conferencia Similitud de la cultura y lengua antiguas entre mexicanos y coreanos. Es un honor para nosotros tener la presencia del doctor Son Sun-taek, quien el día de hoy expondrá sobre la interesante conexión que existe entre las culturas antiguas de México y Corea, de acuerdo a las costumbres, vestimenta, etc. El doctor Son actualmente es profesor de español en la Universidad Taeche en la República de Corea, Tiene un doctorado en filología por la Universidad Complutense de Madrid, en España, y se ha enfocado en investigar la historia antigua coreana, así como la cultura indígena mexicana y americana. Ha escrito numerosos artículos que tratan sobre la cultura azteca, así como la inmigración coreana y el folclore americano. Entre sus publicaciones se encuentran Taeguk, símbolo antiguo de la nación coreana encontrado en la América antigua, el gran éxodo de los ancestros coreanos en América, así como libros de texto en español para escuela secundaria en Corea. Fue vicepresidente de la Asociación Coreana de Educación de Lenguas Extranjeras en Corea, y desde 2005 es miembro del Comité del Ministerio de Educación para la Educación de Lenguas Extranjeras de la Escuela Secundaria de Corea. Ha impartido distintas conferencias relacionadas a la cultura mexicana y fue coordinador del programa especial de la televisora KBS en busca de los rastros de la cultura antigua coreana en México. Antes de comenzar, les recordamos que al término de la conferencia vamos a obsequiar a uno de ustedes un disco del grupo Seventeen autografiado de edición especial. Esto sería con la mecánica de la pregunta que al doctor Son le parezca o le resulte más interesante, o algún comentario que le parezca excepcional. A esa persona, según el criterio del doctor Son, a esa persona regalaremos el disco. Entonces, sin más por el momento, pues recibamos con un fuerte aplauso al doctor Son Sun-taek. Hola, buenas tardes, amigos mexicanos. Me llamo Sun Tae-son, o Son Sun-taek, profesor de español en la Universidad de Taechae, Corea del Sur. Me alegro mucho de verles a ustedes aquí con el tema la similitud de la cultura y lengua antiguas entre mexicanos y coreanos. Cuando ustedes ven este título, creo que algunos de ustedes tendrían una pregunta: ¿qué relación había entre nosotros y los coreanos en la época antigua? Me parece que es razonable tener esa duda, pero vamos a ver. Funciona. Un momentito, por favor. Quiero empezar esta conferencia por la historia sobre el origen de los nativos americanos. La teoría que tenemos hasta ahora sobre el origen de los nativos americanos es lo siguiente. Hace unos 20.000 años, algunos pobladores del extremo noroeste de Asia llegaron a América a través del estrecho de Bering con el aire.
En aquel tiempo, los seres humanos del extremo noroeste de Asia eran muy pocos, tan pocos que no se habrían agrupado en grupos como coreanos, japoneses, mongoles, etc. Ellos vivían en la edad paleolítica, no tenían culturas. Ellos no sabían usar fuego ni fabricar vacías. En aquel tiempo los seres humanos que llegaron a América eran muy pocos, pero con el transcurso del tiempo se aumentó su número. Y finalmente ellos empezaron y desarrollaron sus culturas, sus propias culturas de ropas, sombreros, decoraciones, creencias, juegos para pasar tiempo y hasta sus propias lenguas. Esta es la teoría que tenemos sobre las culturas y lenguas de los indígenas americanos. Por eso se ha creído hasta ahora que sus culturas y lenguas que encontraron los europeos en el momento del descubrimiento del Nuevo Mundo se había creado independientemente de Asia y se había desarrollado dentro de América. Por eso nunca hemos podido imaginar que sus lenguas y sus culturas coincidan con las de una nación asiática. Quiero hacerles una pregunta desde el punto de vista de esta teoría. Si encontramos que sus culturas y lenguas coinciden con la cultura tradicional de los coreanos, con la lengua coreana, entonces, ¿cómo se puede explicar esta coincidencia? Ay, madre mía. Ya. Yeah. Sería mejor saber de antemano un poco de la historia coreana antigua, ¿no? Para entender mejor lo que voy a adelantar, ¿no? En la época antigua, los ancestros coreanos eran la nación más grande entre todas las naciones que vivían al norte de China, hasta el siglo III de la época contemporánea. Aquel tiempo, finalmente, en el siglo X, ellos perdieron todo el territorio de Manchuria y una parte del norte de la península coreana. Ellos ocuparon solamente este territorio, un pequeño, muy pequeño. Debido a que habían desaparecido los habitantes de esta teoría. Entre tanto, las otras naciones que vivían a su alrededor crecieron incesantemente en su número. Entre ellas, hay una nación llamada Sufre. Ellos eran una nación muy pequeña hasta el siglo III. Ellos ocuparon un territorio muy pequeño, esta región. Ellos eran vasallos de los reyes coreanos. Ellos daban periódicamente muchas contribuciones a los reyes coreanos. Pero en el siglo X, ellos se convirtieron en el propietario de Manchuria, un territorio bastante grande. La nación más grande
hasta el siglo III se convirtió en una minoría. La nación muy pequeña se convirtió en una nación muy grande en el siglo X. Este cambio ocurrió debido a la desaparición de los ancestros coreanos. No sabemos desde cuándo empezaron a desaparecer y ni a dónde fueron, pero se estima que más de 11 millones de los ancestros coreanos desaparecieron solamente en un periodo de 400 años, a partir del siglo III hasta el siglo VII. Y su desaparición siguió hasta el final del siglo X. La verdad es que la mayoría de nosotros los coreanos no sabemos la historia. Con este conocimiento previo vamos a ver la similitud de la cultura y lengua antiguas entre mexicanos y coreanos. Primero, las apariencias de los ancestros coreanos encontradas en México antiguo. Las plumas en la cabeza y los nombres de animales. En la época antigua, entre todas las naciones del extremo noroeste de Asia, los coreanos eran la única nación que llevaba la costumbre de decorarse la cabeza con plumas. No hay otra nación que tenía esta costumbre. Este cuadro es del siglo V, este cuadro es del siglo VII. Ellos son nuestros ancestros. La misma costumbre las tenían los nativos americanos. Además, los ancestros coreanos tenían una costumbre de llamarse a sí mismos con los nombres de animales. Vaca, caballo, cerdo, perro, oso, conejo. Los indígenas americanos se llamaban a sí mismos perro rojo, caballo que corre, águila volante, etc. Los enviados especiales de los reinos vecinos de China. Entre ellos hay una persona que llevaba plumas como decoración de cabeza. Es esta persona. Es nuestro ancestro. Bueno de cabello. Los ancestros coreanos se peinaban atando sus pelos en forma de moños. Sus moños parecían una columna pequeñita, como se ve en estas fotos. Los chinos se llevaban también los moños, pero sus moños parecen más redondos que el moño de los coreanos. Los coreanos colocan siempre sus moños en el centro de la cabeza. Pero los chinos lo colocan en cualquier posición de la cabeza. Es diferente. El moño del estilo coreano se encontraba en América. Esta persona vivía en la costa occidental de Canadá al final del siglo XIX. Estos son los indios norteamericanos. Norteamericanos quiere decir digo de los Estados Unidos. Y esta persona es un noble del Imperio Azteca. Todos llevaban moños del estilo coreano.
estas personas son los aztecas. Ellos se llevaban todos el moño del estilo coreano. Ahora bien, vamos a ver los sombreros típicos de los coreanos. Entre todas las naciones del mundo, los coreanos eran la única nación que tiene este tipo de sombrero, a veces decorado con 2 plumas. El sombrero muy similar lo tenía esta persona, es sacerdote de mayas. Mira. Miren, estas fotos. Esta pintura está en el Códice de Cholula del siglo XVII. Ellos llevaban un sombrero muy similar a los sombreros coreanos. Ellos llevaban trajes muy parecidos a los trajes coreanos. Según una explicación sobre el Códice de Cholula, estas personas eran caciques o líderes de los indígenas que vivían en Cholula en el siglo XVII. Algunos profesores mexicanos me dijeron que este sombrero de los indígenas mexicanos sería una imitación de del sombrero de los padres católicos del siglo XVI o XVII, pero no lo es. Mire, esta parte es muy alto en comparación con este. Y los sombreros de los padres católicos de aquel tiempo tenían siempre una cinta por aquí, pero no lo tiene. A ver, los reyes coreanos y sus vasallos muy altos tenían una costumbre de envolver la cabeza con un pañuelo. Su aspecto frontal es alto y triángulo, como se ve en estas fotos. La misma costumbre las tenían los reyes aztecas y también sus vasallos muy altos. Este tipo de ¿cómo se dice? Este tipo de decoración nunca se ve en otras naciones, solamente se ve en Corea y en México. Ahora vamos a la apariencia tradicional de las mujeres coreanas. Las mujeres coreanas tenían una costumbre de poner colorete en las mejillas. Esta costumbre empezó desde hace muchos siglos. Esta pintura es del siglo V. Esta costumbre se mantiene aún en esos días, sobre todo en la ceremonia de bodas. La costumbre las mujeres indígenas de América. Esta mujer lleva el mismo colorete. Esta mujer vivía en North Dakota de Estados Unidos al final del siglo XIX. Esta es una figurilla de barro de los indios del estado de Arizona, de Estados Unidos. Mire, esta pintura está aquí, en México, en Teotihuacán, pero con lástima está casi borrada. Esta figurilla es una diosa del imperio azteca. Todas llevaban el colorete.
Ahora vemos. La señora es mexicana y la señora es coreana. Ellas llevan un ornamento muy similar. Vamos. Bien. Podemos imaginar por dónde los ancestros coreanos fueron a América. Según los libros antiguos chinos, los ancestros coreanos desaparecieron hacia el norte y el moño del estilo coreano, el colorete muy tradicional de las mujeres coreanas, aparece desde la costa occidental de Canadá y en Estados Unidos y en México. Puede marcar la dirección de esta manera. Miren, estas orejas, muy sorprendentes. Miren estas pinturas. Los aztecas, los ancestros de ustedes, ellos llevan orejeras muy singulares. Las orejeras esta orejera parece una trompeta, parece como una trompeta pequeñita. Esta orejera parece un alito. Estas orejeras son tan singulares que nunca hemos podido imaginar que se puede verlas en otras naciones. Pero, miren estas fotos. Ellas llevan las orejeras tan parecidas a las aztecas. Estas fotos fueron publicadas en un programa televisivo de Corea en el año 2011, hace unos años. Era el programa sobre la tradición de las orejeras de los ancestros coreanos. A los ancestros coreanos que fueran hombres o mujeres, les gustaba mucho llevar las orejeras al salir de casa. Esta costumbre empezó a desaparecer a partir del siglo XVIII. Ellas vivían cerca del río Amur, el río que forma la frontera entre Rusia y China. Pero este es el río Amur. Pero ellas son descendientes de los coreanos. Sus ancestros vivían en la costa oriental de la península coreana, por lo menos hasta el siglo V. Y luego sus ancestros se trasladaron hacia el norte, dividido en dos grupos. Un grupo ocupa esta zona. El otro grupo ocupa esta zona. Las orejas muy similares se encontraban en los peruanos. Vamos a ver a partir de ahora las costumbres. Las costumbres son muy típicas y tradicionales de los coreanos, pero encontradas en México. Hay muchas costumbres tradicionales de los coreanos que se encontraban en México, pero vamos a ver unas por falta de tiempo. Esta frase está en el libro La Conquista de México, en la página 450, del padre católico Francisco López de Comarra, del siglo XVI. Vamos a leer esta parte. Mire, loso quiere decir a los niños. Por favor, ¿quiere leer esta parte, por favor? También se los echan las madres y amas al cuello sobre la espalda, con una matilla que les coge todo el cuerpo, y que se atan ellas al pecho por las puntas,
y de aquella manera los llevan caminando y les dan la teta por el hombro. Huyen de quedarse preñados. Ya está. Gracias. Mire, esta parte es muy importante. Les dan la teta por el hombro. Esta frase parece describir las fotos, estas fotos. Las madres coreanas cuidaban a sus niños de esta manera. Ellos llevaban a sus niños en la espalda, utilizando una mantilla, atando las puntas por aquí. Y lo tenían también. No podemos ver en otros países, excepto México y Corea. Las madres indígenas mexicanas decían chichi, chichi al amamantar a sus niños. Las madres coreanas dicen aún en esos días la misma palabra, chichi, chichi, para llamar la atención a sus niños. Es igual. No solo coincide el modo de amamantar, sino también coincide la palabra que usaron las madres de ambos países. ¿Esta coincidencia puede ocurrir por casualidad? No, imposible. Aunque no sabemos la historia antigua, existiría una conexión que nunca podemos negar. Ahora vamos a ver unos jeroglíficos. Esta pintura está en el Códice de Azuyu. El códice fue pintado en el siglo XVI en Tlalpan. Es muy difícil de pronunciar, ¿no? Tlalpan. Una provincia del estado de Guerrero. Esta parte es la explicación de estas pinturas dado por los profesores mexicanos. Según ellos, estas pinturas son jeroglíficos que representan metafóricamente una guerra o batalla. Según ellos, esta parte es una representación de un cerro decorada de red. Esta parte es una representación de antorcha. En el antorcha hay un círculo pequeño. Ellos no dicen nada. ¿Qué quiere decir este círculo? Ellos explican que Trachinori Listli, usado por los indígenas del estado de Guerrero, significa quemar los campos. Y la ceremonia representada con estas dos pinturas se llamó Trachinori Tewata. Quiero hacerles una pregunta. ¿Entiende usted por qué los ancestros mexicanos
los ancestros de ustedes llamaron Tlachinori Tehuatl a la ceremonia representada con estas pinturas. ¿Entienden? No. La tercera pregunta es, ¿qué quiere decir este círculo? Miren, los coreanos todavía tenemos una ceremonia en relación con esta pintura. Vamos a ver unas fotos. Miren, antorcha, entrada pequeña. Los profesores americanos dijeron que esta línea es una decoración de red, pero no es red, es cuerdas usadas para que no caigan los árboles y las pajas o hierbas. Los coreanos construyen esta construcción con pajas, árboles, hierbas y todo. Ellos juegan una pelota hecha de pajas y cuerdas en el techo del interior. La pelota es el símbolo de la luna llena. Esto es el símbolo de la luna llena. La luna es tal en coreano. Tal no. Tal. Debe pronunciar muy suave. Tal. En coreano. Esta construcción es casa de la luna. Casa de la luna. Por eso, casa es 집 en coreano. Porque esta construcción es 달집 en coreano. Casa de la luna. Después de terminar la construcción, los coreanos empiezan a dar culto al dios o a la diosa de la luna llena. Y al anochecer, ellos echan el fuego a la construcción y empiezan a bailar con la música tradicional. El fuego quema todas las construcciones y hasta el campo de su alrededor. Atrás. No. 안대로 갈까요? 네. 아니. 네. Miren, aquí quemaron los campos. Pregunta, por favor, pregunta después de terminar la lectura. Gracias. Miren. Los indígenas mexicanos llamaron este juego Tlachinori Tehuatl. Los coreanos llaman esta fiesta 달짓놀이 o 달짓 태우기 놀이. Mire, 달 es tla, chi es chi, nori es nori, nori es fuego. 태우, quemar. Todos son las palabras coreanas. Hay una digna de mención sobre el hábito de los padres católicos del siglo XVI o XVII. Ellos tendían a omitir
la consonante final de la sílaba, cada sílaba. Ellos tendían a omitir este sonido y este sonido. No solo aquí, no, sino también en muchas palabras. Náhuatl. La L se insertó por la confusión de las lenguas después de la conquista. La palabra original no existía esta L, debe quitarse. Y para saber las palabras, usadas por los ancestros de ustedes, debe recuperar estos sonidos. Entonces, sale. Talchi nori. Esto es verbo. Hoy en día en Corea se habla, se dice 배우다, 배우다 no, como en inglés. Esto debe pronunciarse más suave. Es finalizador del verbo. Finalizador del verbo. Casi no fue usado hasta el siglo XIX. Hewa. Ahora ustedes pueden entender qué quiere decir. Trachinori tewat. Ya entienden, ¿no? El significado. Y puede entender la ceremonia representada con las pinturas y su nombre dado por los ancestros de ustedes hace cientos de años. ¿Qué quiere decir esto? 좀 아까 그림 다시 보여줄까요? 그 위에 네. Puedes entender qué quiere decir estas pinturas solamente por medio de las palabras coreanas. Ya entiende qué quiere decir. Y ya entiende qué quiere decir este círculo. ¿Esta coincidencia ha ocurrido por casualidad? No. 자, 넘어갈까요? Miren, hay otro jeroglífico que tenemos que ver con las pinturas. Este jeroglífico está en el Códice de Mendoza del siglo XVI. Los ancestros de ustedes pintaron este dibujo para representar Tralpan. Ya entiende la relación que existe entre este dibujo y este nombre del lugar. ¿Ya entiende? Algunos de ustedes podrían entender. El círculo podría luna y en coreano tal. Y la L se insertó por la confusión de las lenguas. Ya, sí. Entonces, el pie. Un pie existe. ¿Quieres ver la prueba? Sí, cómo no. Vamos a ver la prueba. Mira. Esta pintura, es una pintura de los códices. Esta persona es Akamakichitli, el primer emperador del imperio azteca. Aquí se escribe Itolikpal. Pal, no, pal. Debe pronunciar más suave. Sí. Decimos pal para referir a los pies.
Talbar es una palabra, es una pronunciación muy parecida a talbar. Miren, los ancestros de ustedes no tenían sus propias escrituras. Ellos utilizaron dibujos para representar sus pensamientos y nombre de los lugares. Utilizaron dibujos. Dibujos no es signo fónico. No puede representar la pronunciación de un modo preciso. Solo puede representar de un modo similar. Mire, los coreanos tampoco tenían nuestras propias escrituras hasta el siglo XV. Si tengo razón, los ancestros coreanos que llegaron a esta tierra, a América, llegarían sin escrituras. Por eso, ellos no podían menos de dibujar pinturas. Mire, tal tiene dos significados, luna y tierra también. Pan es luna o tierra también. Mire, en coreano, hay una palabra, morepan. More significa arena. Morepan significa lugar de arenas. Pan es palabra coreana también. Todas son palabras coreanas. Bien, vamos a ver. Esta es una foto. La luna llena roja. La luna se ve roja de vez en cuando, en la noche. Por eso a lo mejor los ancestros de ustedes pintaron la luna de rojo. 다음. Mire, vamos a ver una creencia común entre mexicanos y coreanos. Los mexicanos y coreanos tenían una creencia, la creencia de que en la luna vivía un conejo. Nuestros ancestros pintaron esta pintura. Los ancestros de ustedes pintaron esta pintura. Esta pintura está en el libro del padre católico Sahagún del siglo XVI, Bernardino de Sahagún. Sí. ¿Darum 볼까요? Vamos a juegos. Vamos a ver los juegos tradicionales de los coreanos, pero encontrados en Antiguo México. Hay muchos juegos típicos y tradicionales coreanos encontrados en México. Creo que más de 30, pero vamos a ver algunos por falta de tiempo. Los juegos que voy a mostrarles desde ahora eran tan singulares que nunca hemos imaginado que se puede verlos en otros países. Pero aquí en México, los mexicanos consideran estos juegos eran sus juegos tradicionales y muy autóctonos. Miren, señoras coreanas, muchachas mexicanas, ellos juegan el mismo juego, saltar en la tabla. 넘어가죠. Mira, el correr por la rueda, estas chicas coreanas, estos muchachos mexicanos, es la señora mexicana. Ellos
están posándose del mismo juego, donde se estará exploraciones. Este juego es muy tradicional. Nunca se puede ver en otras naciones del extremo noroeste de Asia, pero aquí en México sí se puede ver. Y los indios de Estados Unidos lo juegan también, y los indios indígenas de El Salvador lo juegan también, creo. He visto una foto. Miren este juego. Con lástima no tengo fotos de los muchachos coreanos, pero hasta hace 40 años por ahí, los muchachos coreanos también corrían por las calles, teniendo un vara o un bambú largo entre las piernas, agarrando su extrema, como si cabalgara en caballos. El mismo juego lo tenían los muchachos mexicanos. Cuando encontré estas fotos, me dio una impresión de que estaría en México auténtica Corea. Auténtica Corea estaría en México. ¿Por qué? Este juego se nos olvidó estos días, pero aquí en México todavía están jugando los muchachos mexicanos. Esta dora se vende en tiendas como juguetes. Miren, ese juego es imitación con la cabalgadura. Mire, este juego lo llamamos Chungma-go Nori. Nori es juego, ya acabamos de explicarles. Chungma significa caballo de bambú. Los coreanos también creían que este juego es la imitación de cabalgadura. Es igual. La mentalidad. Mire, un juego llamado Pitrata. En Corea lo llamamos Konunori. Mire, son muchachos mexicanos, son muchachos coreanos. El diagrama es igual. El modo de jugar es igual. Estos juegos, los muchachos coreanos lo juegan. No hay otra nación que lo juegan en Asia, pero aquí en México sí, los muchachos mexicanos. Voy a omitir la explicación del modo de jugar en detalle para economizar el tiempo. Miren, los coreanos usaron varios tipos de los diagramas. Estos diagramas fueron usados también por los indios norteamericanos. Este diagrama se usó por estos muchachos mexicanos. Cuando yo era niño, jugaba mucho esto con esto. Mucho. Mire, juego con 4 palitos. Este juego es muy típico y tradicional de los coreanos desde hace muchos siglos. Por eso hay algunos antropólogos coreanos que dicen: quien quiera que sea que juega este juego sería coreano. Me parece que todos ustedes son de Corea. según los antropólogos coreanos. Miren, el diagrama
el diagrama usados para este juego es casi igual. Circular, redondo y rectangular. Redondo y rectangular. La única diferencia es esta parte. El diagrama mexicano tiene 10 pasos. 10 pasos. Pero los coreanos tienen 5 pasos, nada más. Esta diferencia ocurrió debido a la diferencia de los palitos. Los palitos mexicanos tienen dibujos que significaría más de 2 puntos, ¿no? Pero los palitos coreanos no lo tienen. Es más simple. Miren, aquí, el diagrama coreano tiene 2 caminos cruzados en el interior. Aquí también, 2 caminos cruzados en el interior. Los mexicanos tienen el tercer tipo de diagrama. Imagino que nuestros ancestros también tendrían este tipo de diagrama. ¿Por qué? Los ancestros, según explicación antigua, los ancestros coreanos inventaron este juego imitando la corrida de caballos. En la corrida de caballos no habría camino del interior. Por eso. Miren, son las señoras coreanas que están jugando este juego. Mira, este juego con 5 guijarros pequeños. Este juego fue practicada por las muchachas indígenas de Estados Unidos. Ellas preparan 5 guijarros pequeños. Aquí se escribe 3 o 4 centímetros de diámetro. Es demasiado grande. Más pequeño. Y la jugadora tira los 4 guijarros en el suelo y coge uno y lo tira al aire. Y coge uno de los 4 en el suelo y recibe el guijarro que cae. Se repite la misma acción hasta que ella coge el último guijarro y pasa a la segunda ronda. Esta vez coge 2 guijarros a la vez y en la tercera ronda coge 3 guijarros a la vez y luego el resto 1 y por último coge 4 guijarros a la vez y recibe el guijarro que cae. Si tiene éxito hasta aquí, puede derecho a empezar. Tiene derecho a empezar otro tipo de juego. Ella hace un arco con los dedos aquí. H con los dedos. Y luego tiran los 4 guijarros y cogen uno y tiran al aire y meten. Una y una. Y luego 2 a la vez. Y luego 3 a la vez. Se puede ver un video, un momentito. Un momentito.